Bienvenidos a este episodio de Historia Empresarial en Luis Sigma Show. Nuestra historia de hoy, con motivo de los 20 años de este desastre, será uno de los casos de fraude corporativos más recordados y grandes de la historia. Se trata del caso Enron, la caída de una de las empresas más emblemáticas de Estados Unidos, junto con la caída de uno de los grandes jugadores de la industria de auditoría y contabilidad, Arthur Andersen LLP. Mencionar la palabra Enron es sinónimo de fraude empresarial planificado y la demostración perfecta de cómo un gigante corporativo desciende desde los cielos del éxito hasta el sótano de los infiernos en la bancarrota. Pero primero vayamos al inicio de la historia. Enron fue una empresa que se constituyó en 1985 por la fusión entre dos. Una empresa de gas natural llamada la Houston Natural Gas y otra que se llamaba Internord, originaria de Nebraska. Tras la fusión, Kenneth Lay, el expresidente de la Houston Natural Gas, asumió la presidencia de la recién formada Enron. Enron originalmente se dedicó a la administración de gasoductos dentro de los Estados Unidos, aunque luego expandió sus operaciones al desarrollo y construcción y operación de gasoductos y plantas de energía por todo el mundo. Así se convirtió rápidamente en una empresa de renombre no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial. A los pocos años de la fusión, en 1990, el Congreso de Estados Unidos adoptó una serie de leyes para desregular la venta de gas natural, haciendo que Enron perdiera el derecho a operar sus gasoductos. Ante este impasse aparece Jeffrey Skilling, un ex consultor de McKinsey a quien se le ocurrió la genial idea de la reorientación del negocio. Enron pasó a ser de una compañía de gas para convertirse en un operador de contratos de derivados de gas natural entre productores y mayoristas. En otras palabras, eran intermediarios entre productores y clientes. Su posición de intermediario le permitió a Enron mitigar el riesgo que traían las fluctuaciones de los precios y estimulando el crecimiento de la empresa durante los años 90. Al poco tiempo, Skilling fue el nombrado el CEO de la compañía y Enron pronto dominó el mercado de contratos de gas natural, haciendo que la compañía generara grandísimas ganancias, enormes ganancias, a través de una figura de mark to market. Mark to market es como cuando dirían las mamás, se comió la lonchera antes del recreo. Fue una técnica contable que le permitió a la empresa escribir las ganancias futuras no realizadas de algunos contratos comerciales en los estados de resultados actuales, dando así la ilusión de tener mayores ganancias en la actualidad. Era como jugar con dinero que aún no había ganado, pues se trataba de sobrevalorar operaciones y poner un valor neto a los negocios que aún no se habían cumplido o que estaban en curso. Esta técnica, que consistía en contabilizar ingresos ficticios, lo lograron con la complicidad de la firma de auditoría, firma de contabilidad, Arthur Andersen, una de las Big Five de la auditoría. Skilling se rodeó de los mejores. La cultura organizacional de Enron empezó a cambiar para enfatizar en el comercio agresivo. Contrataron a los mejores candidatos de los programas de MBA, creando un entorno laboral altamente competitivo, en el que se centró la atención cada vez más en cerrar muchas operaciones generadoras de efectivo en el menor tiempo posible. Uno de sus reclutas más brillantes fue Andrew Fastow, que rápidamente ascendió a director financiero de Enron. Fastow dirigía la financiación de la empresa mediante inversiones en instrumentos cada vez más complejos, mientras que Skilling supervisó la construcción de su vasta operación comercial. El mercado alcista en los 90 contribuyó a que Enron creciese rápidamente. Había tratos por hacer en todas partes y la empresa estaba dispuesta a crear un mercado para lo que fuera. Fue así como incursionaron en contratos de derivados de productos muy diversos como la electricidad, el papel, el carbón, acero, incluso hasta en el clima. En esta misma década se da el auge paralelamente de las .com. Así que Enron incluso lanzó una división de comercio online llamada Enron Online. Invirtieron una buena cantidad de dinero en la construcción de una red de telecomunicaciones de banda ancha para facilitar el comercio electrónico. Enron fue considerada como un caso de éxito y un ejemplo corporativo. Como era de esperarse, la competencia empezó a surgir. Las ganancias de Enron, adivinen qué pasa, se empezaron a disminuir y los accionistas a ejercer mayor presión para obtener mejores dividendos. Ante esta presión, intensificaron sus maniobras de mark to market y empezaron a constituir entidades con propósitos especiales, que son sociedades limitadas en las cuales vertieron sus pérdidas y los activos que tenían, digamos, en algún tipo de problema. Al transferir los problemas a estas sociedades especiales, los libros contables de Enron se veían mejor. Era como usar maquillaje sobre la contabilidad de la empresa. Eso sabe mucho Betty la Fea. La gravedad de la situación empezó
a evidenciarse en el 2001 cuando varios analistas comenzaron a detallar los estados financieros de Enron. Se inició una investigación interna a raíz de un memorando de un vicepresidente de la empresa y pronto la Comisión de Valores y Bolsa, las famosas SEC, inició investigaciones sobre las transacciones que se hacían con estas entidades especiales. El declive. El fraude se destapó tras la publicación de un artículo en la revista Fortune titulado ¿Is Enron Overpriced?, en el que cuestionaba el hecho de que la compañía pasara a estar en la posición 141 a la séptima más importante de Estados Unidos en tan solo 5 años, desde 1995 hasta el 2000. Ante las sospechas, intervención de la SEC y rumores, el precio de la acción de Enron pasó de cotizarse de $90 a $1 en cuestión de año y medio. Los afectados, el derrumbe de la compañía provocó pérdidas superiores a $60.000 millones en el valor de mercado y dejó sin empleo a más de 20.000 trabajadores, quienes además perdieron sus fondos de retiro. El 2 de diciembre del año 2001, Enron se acogió al capítulo 11 de la protección por bancarrota y posteriormente llegó a la disolución. La bancarrota, por supuesto, esfumó el dinero de los más de 1.5 millones de inversionistas cuyas acciones quedaron prácticamente sin valor. Sin embargo, ante el mayor fraude empresarial de la historia, también se da la más grande indemnización corporativa a través de un litigio en Estados Unidos. Los poseedores de títulos de Enron recibieron una compensación por $7.200 millones y tras una batalla legal liderada por una firma de abogados en California que cobró $688 millones por su representación. Vaya, vaya. Los accionistas compensados en el 2008 habían adquirido las acciones de Enron entre 1997 y el 2 de diciembre del 2001. El día en que se declaró la compañía en bancarrota. Los accionistas elegibles recibieron $6.7 por acción, mientras que aquellos que adquirieron acciones preferenciales fueron compensados con $168.50 por título. Pero adivinen quién pagó por la indemnización si la empresa era insolvente y estaba en bancarrota. Los bancos. Los abogados argumentaron que los bancos jugaron un papel importantísimo en el fraude realizado de Enron a sus accionistas, al financiar proyectos dudosos. La mayor parte del dinero de esta compensación vino de las firmas JP Morgan Chase, Citigroup y el Canada Imperial Bank of Commerce, el famoso CIBC de Canadá. En menor proporción, rescataron dinero de organizaciones que estuvieron involucradas en el fraude, como lo fue el Bank of America y como Lehman Brothers y la desaparecida firma de contabilidad Arthur Andersen. Las penas. Ley fue acusado en el 2004 por obtener más de 90 millones de ganancias ilícitas a partir de la venta de acciones. Un jurado lo condenó, pero se retiraron los cargos porque falleció de un infarto en julio del 2006, pocos meses antes de que se conociera su sentencia. Jeffrey Skilling renunció a su cargo sustentando motivos familiares y vendió las acciones que tenía en la empresa por $60 millones. Pero tan solo 4 meses después, la compañía entró en crisis. Aunque Skilling negó conocimiento, las autoridades lo acusaron de operar con información confidencial, lo que se conoce como el inside trading. Lo acusaron también de estafar a los inversionistas al vender sus acciones antes de la quiebra. Fue también acusado de los delitos de engaño y conspiración. Skilling fue finalmente condenado por un jurado de Houston en el 2006 por conspiración, fraude de valores y hacer declaraciones falsas a los auditores y tráfico de información privilegiada. Su sentencia de prisión de 24 años se redujo y salió de la cárcel en el año 2019. Fastow, el director financiero, se declaró culpable de fraude en 2004 y fue condenado a 6 años de prisión. En el 2020 manifestó que se considera a sí mismo la persona más responsable del fracaso de Enron. Después de verse originalmente a sí mismo como un héroe, este ex CFO ahora es speaker y dicta charlas sobre la ética y conferencias empresariales. Lecciones. El caso Enron es una evidencia más de los excesos y las ambiciones e infracciones a la ley. Los directivos se dejaron seducir por incentivos mientras orquestaban engaños a la junta directiva y a los stakeholders. Las irregularidades en los estados financieros de Enron debieron haberse detectado muchos años antes, pues varios observadores ya lo comentaban desde principios de los 90. Para finalizar, revisemos 4 lecciones que nos deja esta historia. Primero, no inviertas en negocios que no entiendes. Gracias a su participación en el comercio de derivados de productos básicos y Enron Online, Enron tenía un modelo comercial muy complicado que muchos inversores no entendían completamente. De hecho, Warren Buffett afirmó en una entrevista que ni él, con toda su experiencia en negocios y leyendo estados financieros, comprendía en su totalidad lo que los pies de página y las notas aclaratorias de los estados financieros de Enron significaban. Según Buffett, si la información financiera es confusa y el modelo de negocio no lo entiendes, no deberías entrar ahí. Segundo, mantente lejos de las empresas que emplean derivados de lujo. El amplio uso de derivados financieros por parte de Enron fue una de las principales diferencias entre este negocio
y otras grandes empresas de la industria energética. Los inversionistas deben revisar minuciosamente cualquier inversión en empresas que dependan de derivados y otros instrumentos financieros complicados para generar ganancias. Tercero, cuidado con el apalancamiento excesivo. Esto lo hemos repetido en diversas ocasiones. Si bien es cierto que algo de deuda a un interés bajo puede impulsar tu negocio, el caso de Enron se caracterizó por tener una relación de deuda-capital de 4.7 veces. Esto muestra la gran cantidad de deuda en la que estaba incurriendo para financiar sus activos. Poniéndolo más simple, evita negocios que tengan modelos comerciales volátiles y niveles excesivos de deuda. Cuarto, debes entender las contrapartes de un contrato. Lo que perdieron en este caso no fueron solo los inversionistas y los empleados, sino todas las contrapartes. Por definición, el riesgo de contraparte es lo que podría sufrir cada parte del contrato ante un incumplimiento en lo pactado. Para este ejemplo, están los acreedores y los auditores de Enron, es decir, Arthur Andersen, quienes les tocó pintar un bosque y perderse, porque perdieron su buen nombre al haber estado involucrados en semejante desastre. Qué pesar pensar que esa firma era una de las Big Five de la auditoría y la contabilidad. Desde el punto de vista ético, la caída de Enron es un retrato perfecto de las consecuencias nefastas que puede causar la falta de transparencia en las organizaciones. Tras este escándalo, en varios países se estableció jurídicamente que el auditor de una empresa debe ser independiente de su cliente. Ahora, cada junta directiva tiene la responsabilidad de analizar y estar al tanto de la contabilidad. Tal vez la más importante de las medidas que surgieron tras la caída de Enron es la ley Sarbanes-Oxley en el 2002, la cual impone duras penas por destruir, alterar, fabricar, todo lo que tenga que ver con alterar registros financieros. La ley también prohíbe a las firmas auditoras realizar negocios de consultoría concurrentes para los mismos clientes. Esto fue todo nuestro show del día de hoy. Si te gustó, compártelo, comenta y nos vemos en la próxima. Déjame en la caja de comentarios si tienes otra historia de estas de terror, de quiebras empresariales que te gustaría que abordáramos aquí en el canal. Hasta pronto. Chao, chao.